Iglesia, bienvenidos. ¿Cuántos hoy sintieron la presencia del Señor? Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Dios, que se hace presente donde dos o tres le buscan. Vamos a pedir que esta sensación, este corazón que anhela la presencia de Dios, se prepare para recibir la palabra. Bendito Padre, hoy venimos con expectativa. Hoy queremos, Señor, ser fructíferos. Hoy queremos ser direccionados. Hoy queremos estar llenos del poder de tu Espíritu Santo, poder entender, Señor, el mensaje que quieres hablar. Te pido, Señor, que traigas libertad, sanidad, que abras puertas, que seas tomando el control de este tiempo, y dispongo mi mente y mi corazón para recibir este mensaje de parte del Señor en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Hoy se titula la enseñanza: fuimos creados para dar fruto. Dile al que está a tu lado: fuiste creado para dar fruto. Fuiste creado para dar mucho fruto. Jesús contó una parábola que conocemos como la parábola de la higuera estéril. Está en Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. Jesús dice: entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al viñador: he aquí, ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él le respondió diciendo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, en el futuro bien, y si no, la cortas. El Señor nos ha venido inquietando acerca de este tema de ser fructíferos, de ser productivos, de ser eficientes, de ser eficaces. No fuimos llamados para vivir una vida pasiva. No fuimos llamados para vivir una vida estéril, sino para vivir una vida intencional, donde no solo existimos, sino donde damos fruto abundantemente. Y esto no es una idea moderna, esto está en el corazón de Dios. Jesús mismo nos enseña con esta parábola que el propósito de la higuera, ¿cuál es? El propósito de una higuera es que dé fruto, que dé higos. Y vemos a este hombre, dueño del terreno, dueño de la higuera, que vino a buscar higos, vino a buscar frutos, pero año tras año la buscó y no la encontró. 3 años buscando fruto y nada que producía fruto. Entonces le dice al labrador: córtala, porque ha de inutilizar la tierra. Y aquí vemos al labrador que le dice: espérate, vamos a tener un poco más de tiempo. Déjame, yo cavo la tierra, yo escarbo ahí en las raíces y le echo abono, y esperemos 1 año más. Si da fruto, bien, y si no, pues la cortamos. Con esto vemos que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como para una simple planta de higos, que es que dé higos, que dé fruto. El Señor quiere que cada uno de nosotros dé fruto. Pero al igual que la higuera, muchas veces es necesario cavar la raíz y echarle abono, y poder nosotros revisar si estamos dando fruto, porque Dios espera que cada uno de nosotros dé fruto. Y también necesitamos trabajar en ello, escarbar esas raíces, ser abonados para que podamos dar fruto abundante. La pregunta entonces es: ¿por qué muchos no dan fruto? ¿Qué es lo que está impidiendo que las personas den fruto? Jesús dijo en Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mire que no dijo harán poco, medio harán, sino que separados de Jesús nada podemos hacer. Entonces el problema
muchas veces las personas lo quieren solucionar desde afuera, en lo exterior, en el resultado. Pero vemos a través de esta parábola que el problema se soluciona ¿en dónde? En la raíz, no en lo de afuera. El problema hay que solucionarlo en la raíz. Dios no comienza obrando, ni el labrador comienza obrando en el fruto, en las hojas. Él comienza con lo interno, empieza a escarbar para echar abono. Con esto concluimos que una vida fructífera no se construye desde la apariencia. Una vida fructífera no se construye desde lo externo, sino desde lo interno, en la conexión, en la unión con Cristo. Pegados a Cristo daremos mucho fruto, pero separados de Cristo nada podemos hacer. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas áreas que están afectando nuestra raíz, nuestra conexión. ¿Cuáles son aquellas áreas? Llámense hábitos, llámense pecados, llámense pensamientos, llámense maldiciones que están impidiendo que podamos nosotros producir fruto. Vemos la vida de algunos creyentes que en vez de producir mucho fruto, vemos miseria, vemos esterilidad, vemos vacíos, y realmente necesitamos nosotros trabajar en aquello que produce pobreza espiritual, sequedad, incluso problemas en lo material, en lo externo. Cuando estamos realmente conectados a Jesús, el resultado natural es visible, mucho fruto. Pero es importante que entendamos que es la conexión en lo oculto, en lo que está enterrado en la raíz, lo que nos permite dar mucho fruto. Y ese fruto no simplemente se verá en lo espiritual, se verá en todo, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales, en la iglesia. Y es allí donde necesitamos aprender de esta parábola, porque la higuera estaba plantada, la higuera estaba creciendo, la higuera tenía hojas, la higuera se veía saludable, pero tenía un detalle: no estaba cumpliendo su propósito, no estaba dando fruto. Realmente el dueño de la higuera tenía algo claro: el propósito de la higuera es dar fruto. La higuera no fue creada para dar sombra, la higuera no fue creada para verse bonita, la higuera no fue creada para tener una imagen verde. La higuera fue preparada para producir. Entonces dice el versículo 7, le dijo al viñador: ya son 3 años que vengo buscando fruto y no lo hallo, por eso córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Hay personas que parece que no encontraran utilidad, están inutilizados porque no dan fruto. Y el Señor no espera que demos un poquito, unos cuantos frutos. El Señor espera que demos mucho fruto. Y aquí es la pregunta: ¿qué está impidiendo que nosotros demos mucho fruto? Porque como la higuera podemos estar plantados en una buena tierra, como la higuera podemos estar plantados en un lugar correcto, podemos estar en un lugar donde era un viñedo, las plantas alrededor estaban produciendo fruto, pero esta planta no estaba produciendo ningún fruto. El mismo capítulo 15 de Juan, Jesús dice en el versículo 8 que cuando producimos mucho fruto, demostramos que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Juan 15:8. Y eso, dar mucho fruto, le da mucha gloria al Padre. Entonces aquí vemos algo realmente fuerte. Dios no solo quiere que existamos, que tengamos apariencia de verdor, quiere que demos fruto abundante. Y la consecuencia o el resultado para dar fruto abundante no es el esfuerzo humano, es la conexión con Jesús. Porque separados de Él no podemos
dar, no podemos hacer nada. En una ocasión, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, Jesús se acerca a una higuera. Dice el versículo 18 de Mateo 21, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Se veía verde, se veía frondosa. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque esta planta no estaba cumpliendo su propósito. Esta planta no estaba dando fruto. El miércoles les compartí el Salmo 50. Y en este Salmo 50 vemos al pueblo de Israel, que era un pueblo muy disciplinado, era un pueblo muy fiel, era un pueblo que cumplía con todos los requisitos y requerimientos religiosos. Estaba cumpliendo con sus sacrificios, con sus ofrendas, pero el corazón de Israel se había alejado. Y esto le dañó el fruto, esto le dañó la comunión, la buena relación con Dios. Eran fieles, pero no eran leales. Hoy en día vemos personas fieles. ¿Cuántos conocen personas fieles? Hoy en día es difícil encontrar personas fieles, personas comprometidas, personas responsables, personas dedicadas, constantes. Es difícil, pero ser fiel no es suficiente. Dios espera que más que fieles seamos leales. Es importante la fidelidad, pero con la lealtad. El Salmo 50, el versículo 8 al 10 dice: no tengo quejas, le dice Dios a Israel, de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos. Yo soy el dueño del ganado de 1000 colinas. Dice el versículo 12: si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros? ¿Acaso bebo sangre de cabras? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. Hay una diferencia muy importante entre la fidelidad y la lealtad. A veces hay personas que creen es lo mismo, o es más importante la fidelidad que la lealtad. No, es más importante la lealtad que la fidelidad, porque lo uno viene como consecuencia de lo otro. Separado no sirve. Vemos al pueblo de Israel aquí, que era muy fiel en su práctica, en su obligación, en su responsabilidad. Eran fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, en sus sacrificios. Eran fieles, pero el corazón estaba desconectado. A veces nosotros vemos personas así. Vemos personas que son fieles, pero no son leales. ¿Cuántos conocemos matrimonios que están juntos, pero no revueltos? ¿Cuántos conocemos matrimonios que siguen casados, pero duermen en cuartos diferentes? ¿Cuántos conocemos matrimonios que son esposos, pero el uno ni se habla con el otro? Su corazón se separó, perdieron el primer amor. Son fieles en su obligación, yo respondo, yo cumplo, pero su corazón no es leal. El Señor está diciéndole al pueblo de Israel: ustedes son fieles en sus obligaciones, en sus responsabilidades. Encontrar gente fiel es difícil, pero el Señor espera más que eso. El Señor espera lealtad. Y a veces esa desconexión, esa falta de lealtad genera compromiso, genera complicaciones. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que la fidelidad tiene que ver con cumplir. La fidelidad tiene que ver con que yo soy responsable, me dan la tarea y cumplo, pero la lealtad tiene que ver con ese vínculo en el corazón hacia la persona. Un ejemplo a veces lo vemos en las empresas. A veces hay empresas que contratan personal profesional, personas que tienen la capacidad de responder, son cumplidoras, hacen bien su trabajo, son excelentes, son buenos profesionales, pero
hablan mal del jefe, critican, son murmuradores, son fieles, pero no son leales. Y es aquí lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaba plantado, estaba viéndose muy verde, muy fiel, estaba creciendo, pero no daba el fruto que esperaba el Señor, un fruto interno, un fruto que comenzaba en el corazón. Y es allí donde necesitamos trabajar para ser fructíferos en 3 áreas. Primeramente en la raíz, en la parte interna. Primero es la raíz, primero es mi identidad, primero es mi transformación, primero es yo soy, y luego viene lo externo, que es el fruto que damos con las diferentes personas, y luego hay un fruto que es el tercero, el ministerial. Entonces hoy vamos a mirar estas 3 áreas. Lo primero, la parte interna. El fruto de Dios está obrando en mí. Ya de allí viene la segunda parte, el fruto externo, en la sociedad, en la familia, en los que me rodean, en el trabajo. Y tercero, el fruto ministerial, lo que estamos llamados los verdaderos siervos y discípulos de Jesús. Entonces comenzamos con la primera área donde debemos nosotros ser fructíferos. El fruto interno, la raíz. Aquí empieza todo. El problema de que la higuera no diera fruto era algo que estaba sucediendo en la raíz. Era algo que estaba sucediendo en lo oculto. El labrador dijo: yo voy a acabar, yo voy a soltar la arena allí, la tierra, voy a exponer la raíz y le voy a echar directamente abono. A veces hay personas que en lo externo se ven muy bien, están llenos de hojas, son frondosos, pero la raíz está mal. Jesús dijo en Mateo 15, del 8 al 9, este pueblo me honra con sus labios. Externamente se veía muy bien, pero su corazón, la raíz, está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestra raíz está desconectada de Dios, estamos grave. ¿Qué significa entonces que nosotros demos fruto interno? ¿Cómo es eso de que damos fruto interno? ¿Qué implica? Implica desarrollar pensamientos sanos. Yo reviso si estoy dando fruto interno, revisando mis pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes? Hay gente que en vez de tener pensamientos de fe, tienen pensamientos de incredulidad. Hay gente que en vez de pensar bien, piensan mal. Hay gente que en vez de pensar en unidad, piensan en dividir. Hay gente que en vez de pensar en vida, piensan en muerte. Necesitan entonces, ahí hay una enfermedad, y hay que trabajar en esos pensamientos. ¿Cómo están las emociones? Hay gente que las emociones los dominan y tienen emociones muy feas. Odian, tienen resentimiento, tienen avaricia, tienen codicia, son rivalizantes, están siempre en competencia, se están comparando y están con pensamientos y con emociones tóxicas. Hay gente que vive así, pero por fuera se ven muy verdes, se ve muy, muy bien. Usted vio el caso de la señora que se perdió, que la estaban buscando, no la encontraban y empezaron con la foto, y era la foto de Instagram. Tenía tantos filtros que no la encontraban. Cuando vieron, no, esa no es usted. A veces nos pasa así, tenemos tantos filtros, nos vemos tan bien por fuera que escondemos verdaderamente nuestras cosas guardadas y que no están bien. Significa también tener libertad. Hay gente que vive esclava del temor, esclavo de las apariencias, esclavos del qué dirán. Necesitamos entender que el fruto interno no es vivir para agradar a la gente, es vivir para agradar a Dios. Es importante cuando uno tiene libertad y dice: no, yo ya no vivo por lo que la gente diga, yo vivo por lo que Dios dice. Yo soy lo que su palabra dice, yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra
dice que alcanzaré. Eso se llama identidad. Ya no una identidad basada en el qué dirán, en las apariencias, en lo que le parece al fulano, a mengano, no. Ya es lo que le parece a Dios. Somos hijos de Dios y Dios nos ve con sus ojos de amor, de misericordia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque son hijos de Dios? Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Entonces tener fruto interno, tener un fruto en lo interior, no se trata de apariencias, sino de una transformación real. Hoy en día vemos cristianos que son cristangos, crispetos, cristinas, pero no son cristianos. O sea, por fuera se ven verdes, por fuera parecen, pero por dentro no son verdaderos cristianos. ¿Cómo somos verdaderos cristianos según la Escritura? Gálatas 5, 22 al 23 dice que un verdadero cristiano tiene el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo nos da características que no son humanas, son las características de Cristo: amor, gozo, alegría, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre. Todas esas características son el resultado del Espíritu Santo. Hoy en día vemos personas que cuando tú los conoces, tú no les ves gozo, no les ves amor, no les ves paciencia, no les ves benignidad. Dicen que son cristianos, pero son tramposos. Dicen que son cristianos, pero son engañadores. Dicen que son cristianos, pero viven en mentiras. Dicen que son cristianos, pero son mala gente. Entonces, ellos no están dando el fruto interno porque les hace falta el fruto del Espíritu Santo. Hay gente que dice: usted no parece cristiano porque roba, engaña, miente, es envidioso, pasa generando conflictos, chismes, no se relaciona con nadie. Vive siempre en una oposición, en un odio, en una rivalidad. Es allí donde uno dice: le hace falta el fruto del Espíritu Santo. Lo más triste es que muchos han creído que el fruto del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es decir profecías, es revolcarse en el piso, es hacer milagros. No, Jesús dice aquellos, en el mismo Mateo 7, Jesús dice aquellos que dicen: pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos señales milagrosas. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque les faltaba el fruto del Espíritu Santo. Entonces, trabajar internamente es decir, ¿qué fruto? ¿Qué carácter? Entonces, es allí donde empieza a verse el carácter de Cristo. Romanos 12:2, que estamos en el punto del fruto interno. Romanos 12:2 dice: no te amoldes a este mundo, ni a los hábitos ni a las malas costumbres de este mundo. O sea, desamóldate. Más bien permite que tus pensamientos sean transformados por pensamientos no de este mundo, sino del reino de los cielos, para que entonces puedas experimentar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo segundo que debe haber en la transformación interna es cambios de pensamiento. Yo no puedo pensar como piensa este mundo. Y uno hoy en día ve cristianos muy mundanos, iglesias muy mundanas, estrategias muy mundanas. Están en los mismos conflictos, peleas, ambiciones y deseos de este mundo. ¿Sabes qué? Hay cosas mayores, nos enseña el Evangelio. Las cosas de este mundo son muy superficiales. Hay cosas eternas y poderosas. Por eso necesitamos cambiar nuestros pensamientos, porque Dios tiene planes mucho más grandes que los que este mundo ofrece. Este mundo ofrece muchas veces planes engañosos, traicioneros, ataduras, codicias, pero el Señor nos da una libertad y tiene unos planes de vida eterna. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Lo tercero que nos dice la Escritura para trabajar, para ser fructíferos internamente, es el Salmo 1. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre, dice el versículo 2, paso al versículo 2, dice: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Su fruto siempre dará a tiempo y su hoja no caerá. Son personas que están
plantados en la casa de Dios, plantados en su palabra. Hoy en día vemos cristianos que no se congregan, cristianos que no estudian la palabra, cristianos que no se unen a orar, no ayunan, no oran. No es posible. Una raíz que se sale, que no toca el agua, una raíz que anda en el aire, no en el agua, no prospera. Pero aquellos que andan sembrados en la casa de Dios, en su palabra, entonces ellos dan fruto. Con esto concluimos que no se trata de apariencias, sino de una transformación real. Transformación real. En la aplicación práctica necesitamos entonces renovar nuestros pensamientos. Como dice Filipenses 4:8, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ese es el pensamiento de una persona que va a dar fruto. Ese es el pensamiento. Allí es donde deben estar nuestros pensamientos. Necesitamos entonces cuidar lo que entra al corazón. Porque, ¿qué es lo que entra en el corazón? A veces hay gente que está prestando sus oídos a personas tóxicas, que está viendo cosas tóxicas. Es allí donde hay que cuidar qué escucho, qué veo, con quién me relaciono, porque eso termina intoxicando, eso termina dañando mi interior. La Biblia dice: tengan cuidado con las malas compañías, con las malas amistades, porque las malas compañías o malas amistades pervierten las buenas costumbres. Por eso hay que tener, hay pastores que va a la iglesia, pastores que es del grupo de la iglesia, es cristiano, pero no ora, no ayuna, no busca de Dios, no es fructífero. ¿Qué va a pasar con una persona que no ha cambiado su identidad, que no ha cambiado sus hábitos? ¿A dónde me va a llevar? ¿A qué me va a influenciar? Al mal. Por eso es importante que nosotros, si queremos ser fructíferos, estemos atentos de lo que pensamos, de lo que entra al corazón, de permanecer siempre fieles y leales. Y lo otro es sanar aquello que está herido, aquello que está roto. Uno en la vida, a veces, diferentes personas han vivido momentos muy difíciles. Hay traumas, hay dolores, hay situaciones que hay que sanar. Entonces es allí donde necesitamos venir al Señor a decir: Señor, sana mi dolor, sana mi rechazo, sana mi humillación, sana mi resentimiento. Sanar, y se necesita muchas veces perdonar, entrar en un proceso de sanidad interior, de libertad, porque si no sanamos, no damos fruto. Cosas que dañan la raíz en la parte interna: heridas no sanadas, traumas, pensamientos incorrectos, pecados ocultos, falta de relación con Dios o malas influencias. Por eso necesitamos que entendamos que el fruto visible es la consecuencia de lo que sucedió, de lo bueno que sucedió en la raíz invisible. Así que el llamado es a que vuelvas a la oración, a que vuelvas a esa comunión real con el Señor, a sanar aquello que has ignorado, a perdonar, a romper hábitos ocultos, a cuidar aquello que entra en tu corazón y a permanecer en esa sana relación con Dios, porque el fruto es el resultado de una buena raíz. Amén. Segundo punto, el fruto externo ya es lo que se ve en tu vida diaria. Es el ámbito visible, no es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La raíz. El fruto es la consecuencia. Jesús dijo en Mateo 7:17: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Vea, más claro, más claridad en este tema. Proverbios
22-29 nos habla de esforzarnos por ser excelentes, por rechazar la mediocridad. Colosenses nos habla de trabajar, de hacer todo para Dios. El fruto externo es aquello que se manifiesta en un buen testimonio, aquello que muestra excelencia, aquellas obras buenas, esos resultados buenos que hacemos, esas relaciones sanas que tenemos, ese impacto visible en el entorno externo. Y es allí que nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, para que cuando vean esas buenas obras demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Demos testimonio de que la raíz ha sido bendecida por su palabra, ha sido bendecida por el Espíritu Santo y ha sido proyectada a dar buen fruto. Tu fruto entonces se va a ver, tu fruto se va a ver en tu familia. ¿Quién va a ser el mejor beneficiado del fruto del Espíritu Santo? Tu familia, tus cercanos, tus amigos, la sociedad, tus relaciones. También se va a ver fruto en lo que haces. El trabajo de un hijo de Dios debe ser bueno, excelente, no mediocre. Te conviertes en una persona confiable porque tienes palabra, porque eres veraz. Tratas bien a las personas que te rodean. Cuidas el testimonio. Cuando uno es un hijo de Dios y se ha preocupado porque su raíz esté bien conectada, uno cuida su testimonio. El fruto externo es la evidencia de eso que sucedió en el primer punto, en el fruto interior. Hoy en día vemos una decadencia, ¿verdad?, de personas que aparentan y dicen ser cristianos, pero no se les ve ningún fruto bueno. Son los que usan el cristianismo para lograr cosas. Hoy en día vemos muchos que se meten a cristianismo o dicen ser cristianos para tener riqueza, para tener amistades, para encontrar novia, esposo, esposa, para encontrar ser promovidos. Y realmente no es un disfraz, no es solo hojas, es un fruto que se vea. Es un fruto que se pueda dejar constancia. Es un fruto que testifica que sí eres creyente, ¿verdad? Porque qué bobada aquí jugar a los religiosos, a lo externo, a que nos disfracemos. No, es que nosotros podamos ser transformados, que nos parezcamos más a Cristo, que hagamos cosas más como hijos de Dios en beneficio de los demás, y en beneficio personal y en beneficio de los que nos rodean. Eso es lo que estamos llamados. El problema de Israel en el Salmo 50 era que, mire lo que dice, versículo 16: pero Dios dice a los perversos, está hablando de Israel: ¿por qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se la pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Estos mismos eran los que hacían buenas ofrendas, buenos sacrificios, eran fieles y espectaculares en su religión, pero en su acción eran torcidos, negaban a Dios con lo que hacían. Hay gente que con sus palabras predican muy bien. Hay gente que con sus estados, mejor dicho, son políticamente correctos para los cristianos, porque dan el versículo, saben hablar, saben decir, pero sus acciones son tramposas, son torcidas, andan en plan del oscuro. No podemos ser incoherentes. La higuera era incoherente. Una higuera que no da higos no sirve para nada. Un cristiano que no da fruto no debería llamarse cristiano, porque muchas veces con ese rótulo de cristianos hay personas que han engañado a otros. ¿Cuántos negocios no se hacen? Ay, pastor, es que como era cristiano, yo no revisé los papeles, yo no firmé. Y en vez de honrar a Cristo, deshonran el nombre de Cristo. Qué vergüenza, ¿verdad?
Ninguno de nosotros está llamado a usar el rótulo de cristiano para engañar al otro. No, hermano, para eso no digamos que somos cristianos, diga que es budista, diga que es otra cosa, porque dañan el nombre de Cristo. El pueblo de Israel en ese entonces ofrecía sacrificios perfectos, muy bonitos, pero mentía, engañaba, criticaba, calumniaba, vivía de una manera desordenada. Tenía la apariencia correcta, pero una vida incorrecta. Entonces no podemos nosotros pretender dar buen fruto afuera cuando estamos secos por dentro. Tu fruto se va a notar en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo actúas, en cómo trabajas, en cómo tratas a otros. ¿Sabes cómo se nota tu fruto? En tu prioridad. A veces ponte a pensar cuál es tu prioridad. Hay gente que le es más importante la plata, la riqueza, la familia, el estatus social, pero no les es importante venir a la iglesia a adorar a Dios. Hay gente que un plan, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer un picnic, vamos a ir a pasear, le encanta. Vamos a orar, no, que orar, ni que nada. Y son cristianos. Es allí donde necesitamos nosotros decir, oye, algo pasa, yo necesito dar fruto, trabajar en eso. Y lo último, y por último, creo que es muy importante porque es la identidad de un verdadero discípulo de Cristo, es el fruto ministerial. ¿Cuál es tu propósito? Vea, hay gente que dice, no, mi propósito es tener casa, carro, beca, plata, posición, buena familia, pero no. Dios nos dio a los discípulos algo más. Fuimos creados no solo para vivir bien, sino para impactar a otros con tu testimonio. Jesús dijo a los discípulos que me seréis mis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y este es un nivel de fruto que trasciende lo personal y tiene el propósito de alcanzar a otros. Tiene que ver con el llamado que dio Jesús a la iglesia, a los discípulos de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Sabes, el propósito de la iglesia no es que sea un club de autoayuda. No es que sea un club de buenas personas. La iglesia no es un club de buenas personas. No es para hacer buenas obras o obras sociales. No es solo, no. El propósito de la iglesia es hacer discípulos que muestren el propósito de Dios. ¿Cuál es? Salvar a la humanidad. O sea, de nada sirve casa, carro, beca, educación, formación, cultura, si no tienes a Jesús. Si no tienes a Jesús, todo lo perdiste. Separado de Jesús, nada puedes hacer. Es más, el evangelio es claro que dice que no hay otro camino, sino un solo camino a Dios, y es Cristo. Él es el único camino. Pablo dice en Timoteo, en primera de Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aquel que rechaza a Jesús, rechaza la salvación, la única puerta, el único camino a la vida eterna. Eso lo dice el evangelio. Dios extendió su mano de misericordia a través de Cristo. Eso es una realidad que nosotros hemos valorado y por eso estamos aquí. Nosotros hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado el milagro, el camino al Padre. La única manera como podemos dar buenos frutos o fruto abundante. Pero sabes, Él nos ha dado una tarea. Vaya y compárteselo a otros, enséñelo. Y no es de cualquier manera. El regalo de Jesús a la humanidad es la iglesia. Por eso no pueden existir cristianos que no amen su iglesia, que no estén plantados en su iglesia, que no sirvan en su iglesia, porque una iglesia bíblica y cristocéntrica, bibliocéntrica y cristocéntrica, es el regalo de Dios para la humanidad. Y es ahí donde el evangelio, esa buena noticia, nos hace a nosotros, nos da una nueva oportunidad en Cristo de ser nuevas criaturas y de dejar de ser higueras estériles, árboles que dan malos frutos, y convertirnos en higueras fructíferas y en árboles que dan buen fruto. A eso estamos llamados. Y ese es el propósito de esta enseñanza. El
Fruto ministerial incluye ganar almas, discipular personas, servir en la iglesia, edificar vidas, ayudar a otros a conocer la voluntad de Dios. No se trata solo de asistentes a una iglesia, sino de multiplicar el evangelio, de que venga y se extienda su reino. Y su reino se extiende solamente cuando la gente acepta y recibe a Jesús. Así se extiende el reino de los cielos en esta tierra, solamente a través de Jesús. ¿Cuántos valoran conocer a Jesús? ¿Cuántos entienden que nuestros pecados y nuestra imposibilidad de vivir eternamente, Dios la venció en Cristo? Él fue el que tomó nuestro lugar. Ese es el mayor tesoro del Evangelio. El Evangelio apunta a Cristo. Por eso nuestra tarea es compartirlo con los más que conozcamos. No solamente compartirlos de manera conceptual, dar testimonio de la transformación que hace el Señor con nosotros. Y es allí donde tenemos esa tarea. Es allí donde hacemos parte de esta iglesia. Esta iglesia tiene un propósito: compartir el mensaje íntegro, fiel y leal del Evangelio. Y sabemos que la presencia de Dios logrará que lo imposible se vuelva posible, que la muerte sea derrotada y que el nombre de cada uno de nosotros y de los que creen en Jesús tenga vida eterna. Alégrense, porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Pero hace falta más nombres. Hace falta el nombre de nuestros amigos, de nuestra familia, de los que no conocen a Dios, de los que trabajan, de los que pasan por aquí enfrente, de los que viven en este barrio. Hacen falta muchos. Y es allí donde tú y yo necesitamos, y Dios nos ha comisionado una tarea: vayan y hagan discípulos, den testimonio. Y es allí donde tenemos esta gran y valiosa tarea. ¿Cuántos quieren hacer esta tarea? Pónganse de pie los que quieran trabajar en ese fruto interno, los que hoy quieran orar para ese fruto externo, familia, pero también por ese fruto ministerial. Y vamos a levantar las manos al cielo y decimos: Señor, venimos hoy delante de ti a presentarnos como esa higuera, pero no queremos ser una higuera estéril, no queremos ser una higuera de solo hojas, de apariencia. Queremos, Señor, pedirte que la obra del Espíritu Santo comience en nuestro interior, en esa raíz. Queremos pedirte, Señor, que la obra del Espíritu Santo nos transforme. Queremos pedirte, Señor, que podamos transformar nuestros pensamientos por pensamientos de reino, por pensamientos diferentes, por pensamientos en tu voluntad. Y permítenos, Señor, poder nosotros pensar en cómo construir, en cómo hacer, en cómo alcanzar ser fructífero en todo lo que hagamos. Trae pensamientos de excelencia, trae pensamientos de unidad, trae pensamientos de trabajo en equipo, trae pensamientos que nos lleven a recoger una cosecha abundante en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que sanes las heridas, que sanes los traumas. Probablemente habrán situaciones dolorosas, recuerdos difíciles, prevenciones, temores. Preséntaselos al Señor y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que sanes la mente, que sanes las emociones, que sanes los recuerdos y que nos permitas tener pensamientos de bienestar, de bondad. Ayúdanos, Señor, a mejorar en nuestro trato, en nuestras relaciones. Ayúdanos a tener pensamientos correctos a tu voluntad. Cancelamos todo pensamiento de esclavitud en el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de miseria, de pobreza, todo pensamiento errado, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que nos permitas poder ser testigos de lo que tú quieres que suceda en nosotros. Permítenos hacer parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, disfrutar la iglesia. Permítenos construir, avanzar, alcanzar a más personas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por lo que nos das, gracias por tu palabra y lo que harás en nosotros. Y pedimos, Señor, que seamos fructíferos en todas las áreas porque estamos pegados a ti. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra del Señor y vamos a estar siempre con la esperanza de alcanzar ese buen propósito.